Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a Hardwaresfera. Desde que hice el vídeo de la Dark Web o de Deep Web, la verdad es que muchísima gente me ha preguntado acerca de cómo navegar de forma segura en la web profunda. Y esto es algo que he ido retrasando básicamente porque no he tenido tiempo, pero yo creo que ha tocado la hora de tocar este tema. Voy a empezar, antes que haceros unos pequeños dibujos, ya sabéis, en la pizarra y unas explicaciones más técnicas, diciéndoos que lo primero es el sentido común. Todo lo que yo os vaya a explicar aquí no sirve de nada si no aplicáis el sentido común. Es decir, si hacéis una compra en la web profunda y no queréis que se sepan vuestros datos, pues no utilicéis vuestro mail, os podéis dar de alta uno temporal en Gmail o en Hotmail y borrarlo después. Tampoco utilicéis vuestra maldita dirección física, ni vuestro teléfono, ningún dato que se os pueda vincular. Luego, al margen de eso, pues si recibís correos extraños típicos, el rey de Ruanda ha muerto y te ha dejado 800.000 millones de dólares, clica aquí para recibir tu dinero, que es un mail bastante conocido en el mundo de internet, pues sentido común, borradlo, o sea, no hay que clicar en este tipo de links. Y ahora que os he dicho eso y que he empezado por el punto principal, que es el sentido común, vamos a empezar a ver cuáles son las posibilidades que tenemos a la hora de navegar en internet. Dejo el navegador Tor para el final de la explicación y de esa forma os puedo ir explicando un poquito mejor sobre algunos conceptos como son VPS, proxy, VPN, Tor y demás, y luego ya pues decidimos cómo es la manera más segura en la que podemos navegar por internet. Primero de todo, vamos a saber que tenemos un ordenador aquí, que es nuestro ordenador. Vamos a ponerle aquí un botón de encendido. Y por último, pues que tenemos aquí nuestro internet, ¿vale? El internet, ya sea la dark web, ya sea el internet normal, da igual. Tenemos internet. El primero de los conceptos en cuanto a seguridad que nos viene a la cabeza y el más utilizado, que normalmente se utiliza para descargarse juegos antes de tiempo y demás, es lo que denominamos proxy, ¿vale? Proxy es algo bastante fácil de entender y de explicar. Básicamente es un servidor que está aquí, vamos a dibujarlo así, como si fuera un armario en rack, con una lucecita aquí y unidades de disco duro. Tenemos un proxy. Básicamente cuando nosotros utilizamos nuestro ordenador tenemos una IP pública, y nosotros hacemos una petición a internet, ¿no? Ya sea, por ejemplo, pues quiero ir a Hardwaresfera, el servidor de Hardwaresfera responderá. Lo que hace el proxy básicamente es ofuscar nuestra dirección IP, es decir, nosotros nos conectamos al proxy, le hacemos las peticiones que queremos de a qué web queremos ir y el proxy las hace a internet a los servidores, de tal forma que de cara a internet la IP que se ve es la IP del proxy y nuestra IP queda ofuscada detrás del proxy. Bueno, pros y contras de esto. ¿Es esto seguro? No, para nada, en absoluto. La mayoría de listas de proxies abiertos que hay en internet son proxies montados por hackers. Os voy a explicar el porqué. Aunque sí que tiene algo bueno, que es que nos ofusca la IP, no nos ofrece ningún tipo de seguridad. Es decir, las conexiones pueden ser mediante puerto 80, HTTP o HTTPS, pero no hay ningún tipo de seguridad, no hay ningún túnel virtual. Y segundo, debemos de saber quién es el propietario de este proxy. Si yo monto un proxy en casa, yo cojo y lo meto en esta lista de proxies, se me empezarán a conectar multitud de usuarios y a través de sus conexiones me van a enviar, por ejemplo, en el caso de que fuera Facebook, pues enviarían su user y su password a través de mi proxy. Si yo aquí pongo un sniffer de red o algún programa, pues la verdad es que yo estaré sabiendo quién es el usuario inicial, quién es el usuario final, o sea, todo el tráfico que están haciendo y aparte podré cazar datos como usuarios y passwords. Es una técnica muy conocida de hacking que se denomina Man in the Middle y que la verdad es que hace que los proxies ya no sean una opción a tener en cuenta. Huid de los proxies, sobre todo si no sabéis quién es el dueño, que es lo más normal. El segundo punto sería algo que denominé yo en mi vídeo anteriormente, que dije VPS, me dijeron todos, oh, no, Dios mío, VPS no, VPN, no, VPS. En este caso estamos hablando de Virtual Private Server, básicamente VPS, que es Virtual Private Server, que básicamente consiste en que nosotros en alguna web alquilamos un servidor, ya sea físico o ya sea uno virtualizado, es decir, que una sola máquina física tiene varias máquinas virtuales. Nosotros contratamos
este servidor privado. Por cierto, os dejo un link en la descripción del vídeo donde yo suelo contratar servidores para hacer ciertas pruebas y ciertas cosas. Entonces nosotros contratamos un servidor privado y podemos utilizarlo a modo de túnel de red. Ya sea, pues podemos configurarle, cuando contratamos un servidor de este tipo, podemos instalar el sistema operativo que queramos y configurarlo nosotros a medida. ¿Qué pasa? Que nosotros podemos conectarnos mediante SSH o Telnet, por ejemplo, en caso de Linux, SSH, que esto querría decir que nuestra IP ya queda ofuscada, porque quien va a hacer la petición a Internet va a ser este servidor, es decir, nos vamos a conectar mediante, digámoslo así, por consola o escritorio remoto a este ordenador y es este con su navegador el que hará las peticiones a Internet. Por lo tanto, lo único que estaríamos exponiendo es esta máquina. Pros y contras de esto. Primer contra, y muy importante, hay que instalarle el sistema operativo y saberlo configurar bien. Eso es importante. Segundo contra, esto no es ninguna garantía de que nosotros estemos seguros. Por ejemplo, en este túnel virtual que nosotros hemos creado desde aquí hasta aquí, si en el enlace final nosotros clicásemos en un link que tuviese un archivo malicioso, ese archivo malicioso podría infectar este ordenador que a su vez nos podría dejar nuestro ordenador expuesto. Así que aunque ya es una solución mejor que un proxy, más segura, sigue siendo una solución ineficiente. Por no decir que la mayoría de data centers o páginas que nos ofrecen este servicio nos cobran aparte si queremos activar un firewall específico, sistemas antivirus, entonces ya se nos dispara de precio. Así que todo esto nos lleva a la tercera opción, que son las VPN. VPN. Y aquí que no me vengan los santos grialísimos de algunos del canal que me dicen no, VPN es Virtual Private Network, Virtual Private Server, Virtual Private Network. ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente nosotros nos vamos a conectar a una pequeña red de ordenadores, que esta pequeña red de ordenadores, pues básicamente se supone que es algo mejor que un solo servidor privado. ¿Por qué? Porque nosotros primero no vamos a tener que configurar nada. Segundo, la mayoría de VPNs que ya son de pago nos ofrecen ciertas características como antivirus, firewalls y demás. Pero básicamente es lo mismo que un VPS. Vamos a conectarnos mediante una conexión segura y esta conexión segura va a irse hacia Internet. ¿Qué ocurre? Lo mismo, la IP que se expone es la IP del VPN. Entonces nuestra IP siempre queda ofuscado. Como estáis viendo en estos tres esquemas, nuestra IP queda ofuscada. Pero esto tampoco nos va a dar seguridad total. ¿Por qué? Vale, porque ahora muchos dirán, bueno, pero si estoy conectando a una red, bueno, vale, primero, en los tres casos estos que hemos visto, es importante saber quién es el dueño, ¿vale? Siempre se puede montar una página de uno de estos servicios en 4 días, aprovechar para robar miles de datos de usuarios y hacerlo desaparecer. Eso ya es la primera punto débil. Pero bueno, hay servicios VPS y VPN que son reconocidos y que son de pago y que están bien. ¿Por qué digo que esto no es del todo seguro? Aunque en este caso, al contrario que en el VPS no tenemos que configurar nada, sí que es cierto que seguimos manteniendo un problema. Y es que cuando nos conectamos mediante VPN, directamente no es la red la que se conecta a Internet, como en el caso del VPS, sino que aquí perdemos algo de seguridad en pro de mejorar la velocidad. Es decir, quien se conecta somos nosotros directamente mediante un túnel virtual y este túnel virtual atraviesa la red y llega hasta aquí. En el caso del VPS hay una pequeña conexión aquí y otra conexión aquí. En el caso de la VPN es un túnel virtual y lo que ocurre es que si nosotros ejecutamos cualquier tipo de aplicación maliciosa al final, esta atravesará todo el túnel y infectará nuestro ordenador. También es cierto que mediante las VPNs el túnel va encriptado, eso añade una capa de seguridad extra, pero los túneles encriptados realmente solo son buenos a medio plazo. Es decir, aquí está perfecto, si no es que hay un hacker en el mismo VPN. Pero es decir, atacar directamente a la conexión sería muy difícil, pero en los puntos sería muy fácil. Estos son los 3 esquemas de conexión más habituales. Entonces, asaltador, lo que nos estás diciendo es que no hay nada seguro en este mundo, que no hay forma de conectarse segura y que ninguno de estos 3 sistemas nos ofrece seguridad. Pues ciertamente es lo que os estoy diciendo. Pero, y eso es importante,
podemos añadir capas de seguridad extra a estos tres tipos de conexiones. En el caso del proxy la voy a dejar de lado porque ya digo, para que esto funcionase bien el proxy debería ser nuestro y quizá la mejor opción sería contratar un VPS y hacernos nosotros el proxy. ¿Cuáles serían esas capas de protección extra? Primero tenemos la opción de Tor, ¿vale? Esto yo creo que en el otro vídeo que hice puse Tor con H, pero es más por los héroes de Marvel, pero bueno, Tor, básicamente, Tor es The Onion Router y es un explorador, tipo Chrome, es un explorador que lo que hace es que cuando envía la señal, que la envía encriptada, esta pasa por, yo qué sé, 300 nodos hasta llegar a Internet. Vamos a hacerlo con el verde para que se entienda, hasta llegar a Internet. Pasa por 300 nodos y va aumentando cada vez que pica en una capa, va cambiando la encriptación. ¿Qué pasa? Que esta señal, cuando tú haces la petición, va a este punto, de este punto a este, de este punto a este, bueno, así hasta 300 veces y por último va a Internet. Pero cuando la información vuelve, a lo mejor vuelve a través de estos otros nodos hasta que llega hasta ti. ¿Qué ocurre? Este sistema es muy seguro, Tor es muy seguro. En cuanto a que un hacker pueda tener acceso a nuestros datos en el túnel virtual de conexión. Pero al tener que pasar por tantos usuarios, porque esto básicamente estas máquinas son otros equipos de usuarios que están ejecutando Tor, hace que sea muy lenta la conexión. ¿Es Tor realmente seguro? ¿Tor es el Dios que nos va a proteger a todos? No. Tor sigue teniendo el mismo problema que las VPNs, y es que en el final y el principio del túnel, es decir, aquí y aquí, tenemos un túnel virtual muy seguro, pero a través del cual si ejecutamos una aplicación maliciosa aquí, nos va a infectar nuestro equipo. Así que a estos tres sistemas, el primer complemento que tenéis que añadir es utilizar Tor, es una capa de seguridad extra. ¿Y cuál es la siguiente? Pues voy a eliminar esto de Tor de aquí, pero si os habéis fijado, el problema de todo, incluido de Tor, es que siempre estamos exponiendo nuestro ordenador. Siempre estamos exponiendo nuestro ordenador. Aunque no sea su IP, sí que es el equipo físicamente. Entonces, ¿cómo solucionamos este problema? Incluso utilizando Tor, ¿cómo lo solucionamos? Pues con algo que os he traído varias veces en el canal, que se llama VM. ¿Y qué significa? Virtual Machine. Eso, Virtual Machine es nuestra capa de seguridad. De tal forma que si nosotros dentro de nuestro ordenador creamos una VM, que básicamente no es ni más ni menos que otra máquina, es una máquina virtual creada dentro de nuestro mismo ordenador, pero que se ejecuta solo en la memoria del sistema, es decir, en la RAM, tenemos que esta capa nos desvincula directamente ese ordenador de este. Nosotros podemos crear una máquina virtual con Windows Sistema Operativo y todo en 5 minutos y lo que hacemos después es que este ordenador, que es la VM, que es la máquina virtual, es a la que le instalaremos Tor. Y esta es la máquina que debemos utilizar para conectarnos a Internet. Es decir, esta máquina es la que tiene que suplantar la conexión de esta de aquí arriba. Es decir, lo que siempre debemos de exponer es la máquina virtual. ¿Por qué? Porque básicamente cuando acabemos de navegar, de hacer compras, de explorar, solo de curiosear o lo que queramos, borraremos nuestra máquina virtual y habremos borrado cualquier cosa que se nos haya podido añadir en el punto final e inicial del túnel seguro. Es decir, de esta forma añadiríamos una capa de seguridad extra. Ya digo que a esto hay que añadirle Tor, Es sobre todo muy recomendable que siempre utilicéis Tor. No vayáis a utilizar el Firefox ni vayáis a utilizar el Chrome porque no son seguros, ni Internet Explorer para esto. Para eso ya está Tor. Entonces, ¿cuál es el sistema más aconsejado, asaltador? ¿Cuál es el que tú nos recomiendas? Yo os recomiendo utilizar VPS o VPN. Quizá VPN es más sencillo para la gente que menos sabe, porque simplemente contratáis el servicio, os conectáis. En VPS pues contratáis el servicio, tenéis que configurar a vuestro rollo y demás. Entonces si contratáis un VPN, que os dejo un link en la descripción del vídeo a uno que utilizo yo muchas veces, pues ya tendréis la conexión, el túnel virtual. Solo os queda crear vuestra máquina virtual e instalarle Tor, que incluso esa máquina virtual la podéis dejar una de reserva e ir sacando clones para utilizarlo, de tal forma que así podéis montar una máquina virtual en menos de 2 minutos simplemente para navegar. Y utilicéis la máquina virtual con Tor mediante VPN para conectaros a la Deep Web.
¿Es esto seguro, asaltador? No. Esto tampoco es seguro, pero hemos añadido tantas capas de seguridad que haríamos muy difícil que cualquier tipo de hacker o asaltante pudiera obtener acceso a nuestra máquina principal o a nuestros datos. De todas formas, todo esto sirve una mierda si no hacéis caso a lo primero que os he dicho en este vídeo, que es sentido común. De nada sirve que hagáis todo esto para ocultar vuestra identidad si luego os vais a la Deep Web y hacéis una compra con vuestro maldito Gmail que usáis cada día. Es un poco absurdo. O si hacéis una compra con vuestro Gmail y os enviáis el producto a vuestra casa. ¿Para qué has hecho todo esto entonces? Para nada. Pero bueno, por lo menos ya conocéis un poquito más de seguridad de cara a poder navegar por la Deep Web. Espero que os haya servido, espero que os guste el vídeo. Si es así, pues ya sabéis que si lo apoyáis con un like y un comentario, ya lo reventáis. Y ahora bien, chicos, no tengo nada más que decir. Espero que os haya gustado y hasta el próximo vídeo.